El Quijote de Cervantes se ganó el mote del caballero de la triste figura por estar loco, no tener rumbo y por tener una tez enfermiza por su avanzada edad. AMLO reúne los requisitos, pero sin duda merece un apodo menos elegante. Escribía el pasado domingo 5 de abril Eduardo Moreno en Twitter, a pocos minutos de acabar el informe trimestral del presidente, en medio de una situación de crisis sin precedente. Y creo yo, la comparación no es para menos. Van 15 días de aquel informe de 54 minutos en el cual se esperaba incluso, por lo anunciado, un plan de medidas ejemplares que rescataran y dieran rumbo al país durante la crisis más demandante que ha sufrido en sus últimos años. Una crisis de salud que además se agrava si la analizamos en conjunto con la económica y la de seguridad que están por venir. Era el momento de, como lo han hecho en situaciones similares grandes personajes de la historia, de unir a la sociedad y dar un rumbo que diera luz ante la tempestad. Sin embargo, no recibimos nada de eso. La realidad es que recibimos un largo discurso propagandístico en el cual, más que otra cosa, se dedicó a prometer metas inalcanzables, presumir informes y logros cuestionables, que incluso, de acuerdo a la iniciativa de Verificado, casi el 50% de lo dicho fue falso o engañoso. Entonces, bien pareciera que el capitán del barco, en lugar de darle rumbo, nos abandonó o simplemente vive una realidad alterna a la de todos nosotros. Nos mintió diciéndonos que este primer trimestre del año había reducido 0.3% el número de homicidios, cuando en realidad hubo un incremento de 3.64% con respecto al mismo lapso del año pasado. Nos mintió diciéndonos que México es el país, después de la India, con menos infectados de COVID en el mundo, cuando en realidad lo que sucede es que no realizamos las pruebas de detección suficientes, y el mismo subsecretario de Salud dio a conocer aproximaciones muy distintas a dichos datos pocos días después. Cifras que siguen creciendo igual que las manifestaciones y denuncias en distintas clínicas y hospitales del IMSS en todo el país por falta de insumos, llegando incluso a las denuncias de los mismos mandatarios morenistas por falta de apoyo ante la situación. Nos mintió diciéndonos que él había decidido no aumentar los precios de los combustibles y en días anteriores incluso presumía que su gobierno había reducido los mismos, cuando en realidad todo se debía a un desajuste en el mercado mundial. Mercado en el cual días después Rocío Nale tuvo una actuación vergonzosa en las negociaciones con los países miembros de la OPEP, siendo el caso que rechazamos un trato que a todas luces nos convenía e incluso terminamos realizando tratos dudosos con el presidente Donald Trump para tratar de enmendar ya el papelón que estábamos armando. Y el mayor problema, no propuso ninguna medida de estímulo fiscal para ayudar a las empresas del país, sino que por el contrario, solamente anunció medidas inconstitucionales que afectaban los derechos laborales irrenunciables de los trabajadores al servicio del Estado. Prometió devolver con prontitud el IVA y pagar rápido y puntual a los proveedores del gobierno, como si esto no fuera ya una de sus obligaciones, y reafirmó solamente un día después en su mañanera que no podía dar estímulos a las empresas, porque si no, ¿cómo le iba a regalar dinero a los pobres? Y ojo, el problema no es que trate de acortar la brecha social, al contrario, es aplaudible. El problema es que sin estímulos fiscales y con los juegos de palabras usados en el decreto de contingencia sanitaria, obligando a los patrones, que generan el 78% de los empleos en el país, a seguir pagando salarios completos, pero además todos sus impuestos, según datos del Consejo Coordinador Empresarial, se podrá perder aproximadamente 1 millón de empleos, mientras que por su parte en su informe, fiel a sus otros datos, el presidente prometió crear 2 millones de empleos en 9 meses, cuando solo 3 días después, su misma secretaria del Trabajo reportó que a partir del primer caso de COVID en el país, se registró la pérdida de casi 347,000 empleos, más pérdidas de todos los empleos generados en todo su primer año de gobierno. Y el colmo, la negativa a destinar más recursos al sector salud para combatir la pandemia, cuando hasta por decreto presidencial se niega a detener incluso en plena pandemia las absurdas obras faraónicas como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, o peor incluso, la necesidad de seguir invirtiendo y reinvirtiendo, como lo anunció, en Pemex, que no representa nada más que una idea nacionalista obsoleta ante la globalización, y en realidad solo representa más pérdidas que ganancias en el Estado. Está más que claro que nos encontramos ante una tormenta perfecta, una crisis de salud como no se veía en décadas, tomada de la mano con decisiones más populistas que responsables para combatirlas, y medidas que más que ayudar, ahogarán a gran parte del sector productivo del país, que como resultado, muy seguramente, dispararán la inseguridad y la violencia en el país como se vio ya en el 2009, después de la crisis financiera y la contracción del 3.5% de la economía nacional, solamente que esta vez los expertos apuntan a una contracción del doble o incluso más fuerte. Ante este panorama y con un presidente que sigue luchando contra molinos de viento, bravuconeando con la oposición y destinando ataques incluso a comediantes, artistas y deportistas, y que sigue polarizando y minimizando la alarmante realidad, lo que nos queda como sociedad es unirnos y tratar de tomar en conjunto las decisiones necesarias para salir adelante. Más que con el gobierno, a pesar de él. Fue en este mismo espacio hace unos meses, cuando grabé mi primera cápsula, que hacía un llamado a la oposición, a darle una estructura y planear su actuar, y es que si bien entiendo la frase, si el enemigo se equivoca, no lo distraigas,
Es ya momento de que vean más allá de sus ambiciones y diferencias y se unan por el bien mayor. Dejen de lado donaciones ridículas de 2,000 pesos cuando cuentan con salarios de cientos de miles, o sus campañas ridículas igualmente de fotos con el presidente de su partido. Es momento de que, así como el presidente decidió ya su lugar en la historia del país, ustedes decidan cuál va a ser el suyo. Si se mantuvieron callados ante la peor crisis de nuestro país posiblemente haya atravesado desde la revolución, o si se vieron más allá de sus diferencias y se unieron con los gobernadores y la iniciativa privada para buscar generar alternativas ante tanta opacidad y falta de seriedad ante el problema. Si no lo hacen, solo correrán el riesgo, como los remarcaba en el año pasado, de sufrir una vez más una serie de derrotas en el siguiente proceso electoral, que realmente los dejará más sepultados. Si no lo consideran por convicción, al menos deberían de tener eso en cuenta. Mientras tanto, nosotros, la sociedad, seguiremos a la espera o en su defecto a la lucha para rescatar el país, como muchas otras veces se ha hecho y como casi siempre, a pesar de sus gobiernos.